Buen día, mi nombre es Álvaro Yamifo Espinas, estoy cursando primer semestre de Ingeniería Electrónica. El presente video es para sustentar un artículo de opinión que se realizó para la materia de competencias comunicativas. Estoy en el grupo 510-20, entonces vamos a hablar sobre las drogas en Colombia, entonces sobre especialmente la coca, marihuana y amapola. La coca, gracias a estas plantaciones y pues a la época dorada de la droga en Colombia, que fueron sus actores principales, los grandes narcotraficantes, y pues gracias a ellos se degradó, gracias a estos personajes se degradó la imagen de nuestro país por el piso y de nuestros ciudadanos. Entonces pues actualmente si un ciudadano colombiano viaja a Europa, a Estados Unidos o Reino Unido, lo tratan como si fuera un crimen, igual que a estos manes o antes peor, siendo la verdad totalmente distinta, gente honesta, trabajadora, que quiere progresar. Pero bueno, así nos ven los extranjeros a los colombianos alrededor del mundo, como si fueran criminales como estos tipos, antes peores, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de historia. Entre los años, la marihuana y la amapola fueron cultivos que fueron primeros que la cocaína. Entonces, entre 1945 al 50 ya había marihuana en Colombia, y entre 1960 al 65 ya había amapola en Colombia. Estos cultivos eran muy pobres, casi no tenían salida, casi no tenían comercio, y solamente estaban estos dos últimos en la costa atlántica. Entonces, entre el año los presidentes que fueron en los años 1974 a 1982, que fueron estos tipos, especialmente este fue el que introdujo la coca a Colombia. Este personaje, sabiendo pues su estatus de presidente, que podía viajar al extranjero, conocer las problemáticas que habían en el mundo, se dio cuenta que pues hay que aclarar también que en esa época estaban los famosos hijos de la flor y los hippies y toda esa gente que estaba loca y que era muy drogadicta y que les mantenían en fiestas y toda esa vaina. Y gracias a estos personajes y los que estaban en ese tema, tenían una demanda tan grande por la droga que no se encontraba. Y era demasiadamente caro y era un negocio demasiadamente rentable. Entonces este personaje en su hacienda privada La Libertad fue en donde introdujo, ubicada en los llanos orientales, fue en donde introdujo la plantación de la coca. Allí se hicieron las negociaciones más grandes de narcotráfico que haya conocido nuestro país. Y pues después de que lo sucedió este personaje fue antes peor. Entonces, hablando un poquito de ese tema, los señores de la FARC-EP en ese entonces estaban en Casa Verde, allá en la Uribe Meta. En esa época estos personajes se fueron en contra del gobierno y estaban dedicados a las plantaciones de frijol y de maíz y solamente estaban en ese tema, ¿no? Casi no tenían equipamiento ni nada, ni entrenamiento militar, ni nada de eso. Entonces pues le preguntaban al gobierno de esa época, a los periodistas, que qué opinaban sobre esos revolucionarios que iban en contra del gobierno, y las personas del gobierno llegan y le decían a los periodistas: eso es un cuento de hadas, eso es un cuento que se inventa la gente para asustar a la población colombiana. Entonces, bueno, desde allá venimos con la indiferencia de nuestros gobernantes, ¿no? Después de que estos tipos se dieron cuenta sobre la rentabilidad de la coca alrededor del mundo y se hicieron con ella, cambiando sus cultivos de frijol y maíz por los de la coca, a la vuelta de unos meses ya tenían equipamiento completo para sus hombres, armamento inclusive más sofisticado y equipamiento mejor que los soldados de esa época que estaban con el gobierno, y se enfrentaron de lleno contra el Estado. Ya sabemos, haciendo sus masacres guerrilleras, reclutación forzada a menores de edad, entre otras muchas cosas y barbaries que han hecho estos personajes. Entonces uno se pregunta, ¿por qué los señores del Congreso de la República de nuestro amado país, por qué no crean leyes que verdaderamente sí sirvan para el Estado, ¿no? Leyes que condenen, por ejemplo, a las personas que cultiven, y eso no solamente que cultiven, que se encuentren en los cultivos ilícitos, inmediatamente meterles de 10 a 20 años de cárcel. Pero no lo hacen. Se ponen a debatir entre unas cosas, por ejemplo, como el aborto, que no sabe que después de la concepción ya hay vida. Entonces quieren quitarle la vida a un ser humano, sabiendo que hay una ley fundamental en nuestro país que es el derecho a la vida. Pero claro, se lo pasan por la galleta, como otras muchas cosas más. Entonces esa es la problemática que ha habido y sigue por haber en nuestro amado país Colombia. Muchísimas gracias por su atención prestada, que tengan un excelente día.